Recientemente recibí una solicitud de amistad que me recordó a una historia, así que decidí compartirla aquí. Esto sucedió después de que ingresé a la universidad, así que tenía 18 años. Me esforcé por hacer nuevas amistades tras mudarme al campus, y acabé uniéndome a varios grupos con los que pasaba el tiempo, incluyendo a una nueva novia y algunas personas de mis clases con quienes me llevaba bien. Había una clase justo antes del almuerzo, y era común que la gente fuera a la cafetería en grupos de 2 o 3. No era muy exigente con quién compartía el almuerzo, ya que me llevaba bien con casi todos los de la clase, y todos tratábamos de ser sociables. Así que cuando una chica llamada Carolina me preguntó si quería almorzar juntos después de esa clase, no vi ninguna razón para negarme. Charlamos sobre la universidad y cosas triviales, nada memorable, pero ella me pidió que la agregara en redes sociales. Esto sucedió justo delante de Carolina, y noté cómo su rostro se volvió hacia mí de manera abrupta desde un par de asientos más allá. Fue una reacción tan repentina que fue difícil no notarla, y aún la recuerdo claramente. Cuando llegué a casa ese día, Carolina me había enviado una solicitud de amistad. No teníamos amigos en común y no sé cómo consiguió mi apellido. Me sorprendió un poco, pero supuse que simplemente me buscó en las páginas de redes sociales de la universidad y me encontró. Me dio una mala sensación, pero pensé que no había problema. Ella empezó a enviarme muchos mensajes y comentaba en casi todas mis publicaciones. Traté de justificarlo como torpeza social, y eventualmente nos hicimos amigos, aunque no muy cercanos. He conocido a personas peores. Carolina siempre me invitaba a almorzar después de nuestra clase compartida, pero fuera de eso, rara vez pasábamos tiempo juntos en persona. A veces la veía por ahí, pero nunca me esforcé por socializar más allá de lo necesario. Así que la mayor parte de nuestra comunicación era en línea, y solo nos veíamos en grupo. Curiosamente, mi novia también se llamaba Carolina, lo que era algo que claramente le molestaba a la primera Carolina, no a mi novia, quien no le daba importancia al asunto. Es un nombre bastante común. Carolina insinuaba de vez en cuando que mi novia debería cambiarse de nombre, bromeando con que no le quedaba bien. Evidentemente no le agradaba a mi novia, y ya tenía una idea de por qué. Para ese momento era difícil no notar que Carolina comenzaba a insinuar que sentía algo por mí. Traté de no abordar el tema, porque no sabía cómo reaccionar cuando un amigo me hacía una proposición. Además, no estaba interesado en lo más mínimo, incluso ignorando las cosas extrañas que hacía. Carolina no era en absoluto mi tipo. Su forma de vestir y comportarse oscilaba entre una ama de casa de los años 50 y alguien que todavía estaba obsesionado con las princesas, si puedes imaginarlo. Las cosas tomaron un giro incómodo el día de nuestra última clase compartida del año. En lugar de sugerirme que almorzáramos, me llevó al bosque que rodeaba el campus. El sonido de nuestros compañeros de clase se desvanecía mientras nos adentrábamos. Nos sentamos en un banco y me uní a ella. Carolina empezó a hablar sobre cuánto me iba a extrañar durante el verano. Traté de estar de acuerdo, pero no quería estar allí, especialmente porque parecía al borde de las lágrimas. Estaba a punto de inventar una excusa, algo sobre tener planes con mi novia, cuando Carolina se inclinó repentinamente y me besó sin previo aviso. Fue incómodo, por decirlo menos, y me fui rápidamente, contento de no verla por un tiempo. Regresé a la universidad después del verano, mudándome a una casa con mis amigos. Hubo algunos problemas en el grupo, muchas discusiones y preocupaciones triviales, y también rompí con mi novia al comienzo de ese año escolar. Todo esto me hizo replantear muchas cosas. Lo bueno fue que comencé una relación con un chico poco después, y Carolina no estuvo nada contenta al enterarse. Creo que había esperado que, después de mi ruptura, se le presentara la oportunidad de acercarse más a mí, pero eso nunca iba a suceder. Aquí es donde las cosas se ponen inquietantes. En ese momento era bastante activo en Tumblr. A veces hablaba sobre mi vida, aunque principalmente compartía fotos y cosas por el estilo. Un día ocurrió algo extraño. Uno de los blogs que seguía recibió una pregunta con algunas frases que reconocí. Me tomó un momento darme cuenta de que eran tomadas directamente de mi página de información, lo cual me puso en alerta. Leí la pregunta con detenimiento. Alguien estaba pidiéndole a esta persona que analizara una sección de texto de mi perfil, preguntándole qué tipo de persona podría haberlo escrito. Lo que encontré fue como un santuario,
Usaba un nombre falso, pero reconocía a Carolina en cada palabra. Su blog estaba cubierto de colores cursis, como rojo y rosa, y había algunas publicaciones sobre sus intereses, pero la mayoría giraban en torno a mí. Hablaba de cosas que había hecho recientemente, como me contó tal cosa o fuimos a tal lugar, aunque claramente estaba inventando. Había relatos de nuestras supuestas citas, y mencionaba el beso en el bosque como si hubiera sido algo mutuo. También hablaba sobre cómo siempre estaría allí para mí, sin importar quién llegara a mi vida. Eso resolvió otro misterio. Una carta de amor anónima que recibí a principios de ese año. El lenguaje era exactamente el mismo. Lo peor es que también había publicaciones sobre mi novio, pero eran muy desagradables, criticándolo y diciendo que no me merecía. Era una situación sacada directamente de la Deep Web. Mi pareja nunca había sido una persona celosa, lo cual según Carolina significaba que no me amaba lo suficiente. Ese fue uno de los mensajes más llenos de ira y resentimiento que leí. No me gustaba pensar en el tipo de persona que podría escribir de forma tan obsesiva sobre mí. Algo que no tenía sentido al principio era que el blog de Carolina mencionaba repetidamente a su supuesto mejor amigo, un tal Samuel. Ella nunca me había hablado de alguien con ese nombre. En sus publicaciones mencionaba a Samuel con frecuencia diciendo lo buen amigo que era, lo mucho que se divertían juntos y cómo él siempre estaba allí para ella, cuidándola. Me preguntaba si sería un amigo en línea hasta que una publicación en particular hizo que todo encajara. Carolina había subido una foto, diciendo algo como, Samuel me envió esto, sabía que me encantaría. El problema era que la imagen había sido tomada de mi propia página. No fui yo quien se la envió. Claramente la había descargado de mi perfil y después inventó que este amigo ficticio se la había dado. En su mente trastornada, había dividido mi identidad en dos. En su fantasía, yo era tanto su mejor amigo ideal, que siempre la cuidaba como su alma gemela, destinada a estar con ella una vez que superara a mi novio débil y a todas las chicas fáciles con las que, según ella, me rodeaba. Carolina publicaba quejas constantes sobre esas chicas fáciles. ¿A quién se quejaba? Bueno, Carolina tenía una audiencia. Hacía preguntas abiertas sobre mí y sobre nuestra relación y recibía respuestas de sus seguidores. Gente que tomaba lo que decía al pie de la letra, apoyando su narrativa. Muchos comentaban que mi novio no me merecía y que pronto romperíamos para que ella y yo pudiéramos estar juntos. Carolina había construido una versión ficticia de mi vida y la había compartido con sus seguidores, presentándose como la heroína de la historia. Retrocedí en el historial de su blog aproximadamente un mes, aunque no revisé todo lo que había allí. No era mucho contenido, por lo que no sé cuánto tiempo llevaba haciendo esto. Le envié un mensaje directo a Carolina, confrontándola sobre el blog. No respondió nada. No puedo describir lo perturbador que fue encontrar páginas y páginas dedicadas a mí, con ella hablando de cómo estaba enamorada de mí y cómo se aseguraría de que termináramos juntos, mientras menospreciaba a mi pareja y construía una vida fantasiosa con dos versiones de mí. Y cuando la confronté, actuó como si nada hubiera pasado, cambiando de tema. Carolina borró el blog o al menos lo ocultó bajo un nuevo nombre, pero eso no fue el final. Decidí que no pasaría más tiempo con ella, pero seguíamos compartiendo clases, y ahora me aterraba lo que podría hacer después. Soy una persona algo paranoica, y saber que alguien había estado vigilándome de manera obsesiva durante un periodo indefinido me inquietaba demasiado. Lo siguiente que intentó fue seducir a mi novio. Fue un intento fallido que solo lo hizo sentirse incómodo. Me lo contó inmediatamente. ¿Cuál era su plan? ¿Esperaba que me dijera que me había engañado para que rompiera con él y entonces pudiera estar con ella? No tenía ningún sentido. Cuando eso no funcionó, trató de coquetear con 3 de mis amigos, pero ninguno cayó en su juego. Finalmente, terminó saliendo por un tiempo con uno de mis antiguos compañeros de casa, pero aún así, se aseguraba de enviarme mensajes para hacerme saber que, en realidad, prefería estar conmigo. No, gracias. Carolina se las arregló para seguir presente en mi vida durante todo el tiempo que estuve en la universidad. Hubo un momento en que intenté distanciarme de ella, pero ella respondió esparciendo rumores sobre mí y saboteando una oportunidad profesional en la que había trabajado arduamente. No sé qué más hizo a mis espaldas, pero me di cuenta de que era más seguro dejarla pensar que seguía formando parte de mi vida mientras la ignoraba.
en lugar de hacer algo que la enfureciera. Después de graduarme, Carolina seguía queriendo pasar tiempo conmigo, pero ya no tenía que acceder a sus peticiones. Le puse excusas relacionadas con el trabajo, y apenas hablé con ella después de eso. Casi dejé de publicar en las redes sociales que sabía que ella conocía. Por supuesto, Carolina no se rindió tan fácilmente. Seguía intentando iniciar conversaciones, me pedía que nos viéramos, intentos que yo generalmente ignoraba. No me gustaba pensar que aún me estaba vigilando en línea, pero probablemente lo hacía. De vez en cuando mencionaba cosas que yo había comentado en línea, en lugares donde no debería haber tenido acceso. La última vez que tuvimos una conversación real, Carolina me envió un mensaje de la nada. No habíamos hablado en meses y mucho menos de algo importante. Recordar esa conversación aún me pone la piel de gallina, pero resumiré lo que ocurrió. Al principio, me hizo algunas preguntas sobre cuánto tiempo llevaba sabiendo que era gay. Le conté lo básico, lo que le diría a cualquier persona que preguntara. Pero luego cambió de tema y empezó a hablar de cómo me sentiría con respecto a ella si fuera un chico, de que desearía ser un chico solo para mí. Los mensajes rápidamente se volvieron incómodos. Entró en detalles sobre las fantasías que tenía de nosotros dos juntos. Y de nuevo, hay que recordar que ni siquiera éramos amigas cercanas en ese momento. Nunca lo habíamos sido, y apenas habíamos hablado en años. No puedo imaginarme enviando mensajes así ni siquiera a una amiga íntima, mucho menos a alguien con quien casi no tenía contacto. Intenté decirle que parara con esas tonterías, pero ella cambió de tema. Me envió fotos de ella misma, seguidas por una avalancha de mensajes, 4 o 5 por minuto, demasiado rápidos para que pudiera responder antes de que llegara el siguiente. Básicamente, Carolina me repetía lo que yo le había contado sobre mi vida y mi pasado apenas unas horas antes, como si fuera su propia historia. Me relataba esas cosas como si le hubieran pasado a ella. Parecía estar tratando de absorber mi vida, de apropiarse de mis experiencias, como si mi historia fuera parte de la suya. No volví a hablar con Carolina después de eso. Ignoré todos los futuros intentos que hizo por contactarme, y finalmente, la eliminé de mis redes sociales que en ese momento estaban casi inactivas, lo que significaba que eran su única forma real de seguir vigilándome. Pensé que finalmente había terminado con todo esto. Pero hace unos días, me envió una nueva solicitud de amistad. Ahí está, sin respuesta porque sé que si la elimino simplemente enviará otra. Carolina y yo nos conocimos hace casi 12 años. Esto es solo un resumen de lo más destacado y, aún así, solo cubre lo que sé con certeza. Estoy segura de que muchas más cosas sucedieron a mis espaldas. Hace unos años, más específicamente hace 10 años, solía visitar páginas web extrañas. Tenía mucho tiempo disponible porque no practicaba deportes ni me ofrecía como voluntario en ninguna actividad de la preparatoria. Le comenté a mi amigo Lucas que empezaba a sentirme aburrido. La verdad es que me estaba cansando de lo que estaba viendo en esos sitios web. Él me sugirió que explorara la Deep Web. Él solía entrar a la Deep Web, pero nunca había encontrado nada interesante. Así que decidí investigar más a fondo. Busqué durante horas todos los días por aproximadamente 2 meses y medio, pero aún no encontraba nada que no hubiera visto antes. Se lo mencioné a Lucas, y por supuesto, me sugirió que explorara la Dark Web. Cuando ingresé a la Dark Web, vi varias salas de chat con nombres diferentes. Me topé con una llamada ira total, todo en mayúsculas. Me uní al chat, pero antes de entrar al chat en vivo, te asignaban un número. El mío era P34. Confirmé mi número y vi que dentro había cientos de personas. Los comentarios llegaban muy rápido, y al principio no entendía lo que estaba ocurriendo. La pantalla estaba en negro, pero de repente apareció un nombre en la pantalla. Señor Risas. Los comentarios se detuvieron de inmediato, y una voz salió de mis altavoces diciendo, «Bienvenido, P34». Luego, el nombre desapareció de la pantalla y los comentarios continuaron, todos dándome la bienvenida. Pasaron algunos minutos y apareció una cuenta regresiva desde 10 en la pantalla. El chat se volvió loco. Cuando la cuenta llegó a 1, la pantalla mostró lo que parecía ser una cámara enfocando a alguien dentro de lo que parecía su casa. Me quedé viendo esto durante 20 minutos.
pero no ocurrió nada, así que apagué mi computadora. Al día siguiente, fui a la escuela. Tuve un día normal, y luego fui a Supermercado Mundo. Después decidí volver al mismo chat de la vez anterior. Confirmé mi número, P34, y de nuevo había cientos de personas comentando. Señor Risas apareció, y como antes los comentarios se detuvieron. En la pantalla apareció un mensaje: no hay nuevos miembros esta noche. Luego comenzó otra cuenta regresiva, y todos en el chat comenzaron a enloquecer. La cuenta regresiva terminó, y otra vez se mostró una cámara. Esta vez estaba afuera de una escuela, mi escuela. En ese momento me sentí intrigado. No podía decir si la cámara estaba enfocando a alguien en particular o simplemente grababa la escuela. Después de 30 minutos viendo el video, sonó la campana de nuestra escuela y todos comenzaron a salir. La persona que grababa estaba en un auto al otro lado de la calle. Una vez que todos salieron, el individuo salió del coche y empezó a seguir a un grupo de chicos. Poco a poco todos comenzaron a separarse, y la persona que grababa decidió seguir a uno. Era mi amigo Lucas. El que grababa estaba a por lo menos 30 metros de distancia de él. Empecé a llamar a Lucas, pero no contestaba. Seguí llamándolo mientras veía el video, pero nada. El individuo lo siguió hasta su casa y se quedó afuera por unos minutos. Finalmente, el hombre detrás de la cámara dijo: «No hay padres en casa», y comenzó a caminar hacia la casa de Lucas. Tocó el timbre y esperó mientras seguía grabando. Pasaron unos segundos y Lucas abrió la puerta, parecía confundido. El hombre dijo: Yo soy tonto». Lucas se veía asustado. La cámara se apagó y todos en el chat se fueron. Yo hice lo mismo. Llamé al teléfono de casa de Lucas en lugar de a su celular, y contestó su madre. Pregunté por Lucas y ella me dijo que pensaba que estaba conmigo. Me puse muy nervioso. Luego recibí una notificación en mi teléfono de mi cuenta de correo. El remitente era señor Risas, y el mensaje decía: «Me estoy acercando, P34. Lucas dice hola». Quedé en shock y no sabía qué hacer. Llamé a la policía, pero no hicieron nada porque el correo desapareció. No he vuelto a entrar a la dark web desde entonces, y nadie ha visto a Lucas hasta el día de hoy. Todavía recibo mensajes con fotos mías en lugares aleatorios junto con el mismo texto que dice: «Puede suceder en cualquier momento». Honestamente desearía nunca haber entrado en la dark web. No soy realmente Lucas Ford. Ese no es mi nombre verdadero. Verás, sacar a la luz los trapos sucios de las personas no te convierte precisamente en alguien popular en las fiestas, ni te hace sentir seguro en las calles. Por eso uso el nombre Lucas Ford. Solía trabajar para una red de medios bastante grande. Tenía el cargo, el escritorio, todo el paquete completo. Pero el inconveniente de las grandes cadenas es que dependen de patrocinadores e inversores. Y a veces esos inversores tienen algunos esqueletos en su armario. Como ejemplo, un concejal local. Recibí información que decía que aceptaba sobornos a cambio de contratos municipales. Hacía tratos inmobiliarios por fuera, en fin, lo que te imagines. Pasé semanas recopilando pruebas, recibos, correos electrónicos, todo lo necesario. Incluso tenía un video donde aceptaba un maletín que, estoy seguro, no estaba lleno de tarjetas de cumpleaños. Estábamos listos para exponerlo. Teníamos el segmento grabado y todo. Luego, de repente, la historia fue eliminada en el último minuto. Preocupaciones legales, dijeron. Puras mentiras. Y no me hagas hablar de la empresa tecnológica. Era una compañía tan grande que incluso tu abuela la conoce. Descubrí que habían tenido una brecha de seguridad tan enorme que hacía que el Gran Cañón pareciera una grieta en la acera. Datos de usuarios, información de tarjetas de crédito, todo estaba a la venta en la Deep Web. Este era el tipo de historia que podría haber sacudido las cosas, ya sabes. Hacer que la gente realmente piense dos veces antes de compartir sus secretos en línea. Tenía correos electrónicos, documentos, suficiente evidencia para un caso irrefutable. Pero tan pronto como estábamos listos para sacarlo al aire, la historia fue borrada de la programación. Demasiado polémica, dijeron los ejecutivos del canal. Y luego hubo otra vez cuando recibí una pista sólida. Un empleado de una planta de manufactura local se acercó a mí, diciendo que estaban vertiendo todo tipo de productos químicos tóxicos en el río. Químicos que no querrías cerca de tu agua potable. Estaba dispuesto a contarlo todo. Incluso quería mostrarme el lugar donde lo hacían. Tenía una entrevista en vivo programada para el noticiero nocturno.
Pero lo siguiente que supe fue que mi jefe me dijo que haríamos un segmento sobre el refugio de animales local en su lugar. Y mi informante anónimo de repente me dijo que no haría la entrevista, que nunca me había contado nada. Así, la historia murió. Fue en ese momento cuando me di cuenta de que tenía que trabajar como independiente. Mi interés siempre ha sido el cibercrimen, y eso fue lo que me llevó a la Deep Web. No es tan oscura como la gente piensa, pero tampoco es un lugar para principiantes. Estaba revisando los sitios de costumbre que uso para buscar pistas. Ya sabes, foros donde la gente intercambia información secreta, mercados que venden desde documentos falsos hasta arte robado. Son los lugares donde la gente muestra su verdadera naturaleza. En uno de esos foros encontré un enlace a un sitio llamado hauntedbazaar.com. Prometía darte exactamente lo que necesitabas por un precio razonable. Decidí echarle un vistazo, a ver si encontraba algo útil. El sitio web parecía salido de los años 90. Era un código HTML simple, sin gráficos elegantes ni menús interactivos, solo imágenes con enlaces en texto sobre un fondo blanco. Pero las listas de productos no eran como nada que hubiera visto antes. La primera imagen que me llamó la atención fue la de un sillón, pero llamarlo solo un sillón se quedaba corto. Esta cosa era enorme, como si estuviera hecha para algo mucho más grande que un humano, y no estaba en buen estado. El asiento estaba quemado, como si un incendio lo hubiera alcanzado, pero no terminado el trabajo. Había una cadena oxidada enrollada alrededor de las patas. Podía ver desgarros en los reposabrazos, tan grandes que el relleno se asomaba, y había plumas esparcidas por todo el sillón, grandes, como si vinieran de algo más grande que cualquier ave que yo conociera. Mientras miraba las fotos, me di cuenta de que el sillón no estaba en una sala de estar, sino en medio del bosque. Una de las fotos mostraba una vista lejana del sillón, y los árboles alrededor estaban quemados, sus troncos negros y retorcidos, como si acabara de pasar un incendio forestal. La descripción bajo la foto decía simplemente: pertenecía a un ángel, ya no está, eso era todo. No había más explicaciones. Seguí bajando la página curioso por ver qué más había en este sitio tan extraño. La siguiente imagen mostraba frascos, un montón de ellos. Algunos eran viejos frascos de mayonesa con las etiquetas aún pegadas, otros más elegantes con grabados en los lados. Creo que hasta vi un frasco de galletas en una de las fotos, pero cada uno de ellos tenía una capa delgada de líquido negro en su interior. Era espeso y brillante, casi como alquitrán. La descripción bajo los frascos decía: almas de caníbales, solo para uso personal. No tengo idea de lo que significaba, pero sabía que en la Deep Web había gente realmente extraña. Seguí deslizando. Lo siguiente fue un vestido de novia, un vestido aparentemente común, con mangas abultadas. Estaba en un maniquí sosteniendo flores. Sin embargo, las fotos mostraban algo mucho más inquietante. Pero detrás del niño había una figura enorme con una máscara de cerdo. Solo estaba ahí de pie, observándolo jugar. El niño no parecía darse cuenta de su presencia, pero los ojos de la máscara estaban fijos en él. La siguiente foto era aún más extraña. Otro espejo, pero con un marco dorado y elegante. El reflejo mostraba a una mujer arrodillada, permitiendo que un perro grande le lamiera la cara. Eso no sería raro en lo absoluto, excepto porque su cara estaba cubierta de sangre. No sabía si era su sangre o no, pero ella sonreía como si fuera lo más normal del mundo. Luego había otro espejo que me hizo preguntarme quién estaba tomando estas fotos. Mostraba a un hombre atrapado bajo un refrigerador caído, con su brazo extendido como si intentara alcanzar a alguien justo fuera del encuadre. La última foto mostraba un espejo de cuerpo entero, como esos que encontrarías colgados en la puerta de un armario. Dos niñas pequeñas, probablemente gemelas, estaban paradas frente a él. Su cabello era anormalmente largo, lo suficiente como para extenderse profundamente por el pasillo detrás de ellas. Ambas llevaban máscaras de cerdo, similares a la figura de la primera foto. El siguiente listado era para una casa en alquiler en un lugar llamado Consumption, Carolina del Sur. Nunca había escuchado hablar de ese lugar, pero lo que llamó mi atención fueron las fotos de la casa. Todas estaban mal de alguna manera. Las ventanas parecían derretirse, la puerta principal estaba al revés. De hecho, parecía estar unida al techo en lugar del suelo. Las paredes eran un desastre, algunas de ladrillo, otras de madera, y ninguna del mismo color. Lo más extraño eran los pasillos.
En una foto parecían extenderse para siempre, como si fueran túneles interminables hacia algún lugar desconocido. Pero en otra foto del mismo pasillo, parecía corto, como si pudieras llegar al final en un par de pasos. En el medio de ese pasillo había una silla tirada de lado. Mi cerebro no lograba procesarlo, pero aquí está lo más inquietante. Cuando apartaba la vista de la pantalla, no podía recordar ningún detalle específico sobre la casa. Era como tratar de recordar un sueño justo después de despertarse. Apartaba la vista sintiéndome mal, y luego volvía a mirar, solo para darme cuenta de lo extraña que era la casa. La única cosa en la descripción del listado era McDonald's cerca. Eso era todo. No había ninguna mención de la casa ni del pueblo, solo que había un McDonald's cerca. Como si eso compensara vivir en un lugar sacado directamente de una pesadilla. Empecé a sentirme realmente incómodo. No sé si todo esto era solo un engaño elaborado, el trabajo de algún adolescente aburrido, no lo sé. Pero fuera lo que fuera, ya había tenido suficiente. Estaba a punto de cerrar la ventana cuando vi un listado que me dejó paralizado. La cámara de Lucas. Eso realmente me hizo parpadear. Nunca esperé ver mi nombre en un sitio como este. El listado era simple, mucho más normal que cualquier otra cosa que hubiera visto hasta ese momento. Era solo una imagen granulada de una cámara Polaroid. La descripción decía que podía revelar cosas dejadas para pudrirse. No sabía qué demonios significaba eso, pero siempre he sido una persona curiosa. Principalmente quería saber por qué tenía mi nombre en ella, así que hice clic en el enlace, esperando una página de pago estándar. Pero en su lugar, apareció una pantalla negra con una sola caja de texto parpadeando en el centro. Dime un secreto que nunca hayas compartido con nadie, decía. No pedía PayPal ni tarjeta de crédito, solo un secreto. Eso me hizo detenerme a pensar. Verás, había una cosa, algo que había enterrado profundamente. El pueblo donde crecí era el tipo de lugar donde a la gente le gustaba que las cosas se mantuvieran en silencio. Nadie quería hacer un escándalo. Si tenías un problema con alguien solo debías perdonar y olvidar. Y fue por eso que cuando los chicos mayores empezaron a acosarme, nadie quería escucharlo. Los maestros lo ignoraban, los otros niños miraban hacia otro lado, y mi padre solo me decía que me hiciera más fuerte. Tenía un lugar secreto donde me escapaba durante el almuerzo, un sitio apartado cerca de la carretera. Ese día estaba allí, con un sándwich en la mano y algunos cómics nuevos para leer. Era un lugar tranquilo y sombreado con una vista clara de la carretera. Y ahí fue cuando lo vi suceder. Un coche pasó a toda velocidad como si lo estuvieran persiguiendo. Debía ser de fuera del pueblo, pero no se detuvo cuando atropelló al señor Henderson. Un momento estaba cruzando la calle, y al siguiente, volaba por el aire como un muñeco de trapo. Solo duró un segundo, pero lo recuerdo con detalles exasperantes. El crujido del metal, las compras esparcidas por la calle, y el sonido que hizo el señor Henderson cuando fue golpeado. Desde mi escondite podía verlo. Incluso desde lejos podía notar que estaba respirando. Respiraciones cortas y superficiales que parecían requerir toda su fuerza. Mi mente me gritaba que hiciera algo, que corriera hacia él, gritara por ayuda, o al menos le tomara la mano. Pero mis pies no se movieron, y aquí está mi secreto. No me moví porque tenía miedo. Estaba más aterrorizado de que me atraparan haciendo novillos que de ayudar al señor Henderson. Así que esperé. Me quedé escondido hasta que escuché a alguien más encontrarlo. Pero para entonces ya era demasiado tarde. Ese día me cambió. La culpa de saber que pude haber hecho algo me perseguía. Supongo que por eso decidí convertirme en reportero. No podía ser la clase de persona que se escondía de la verdad nunca más. Escribirlo se sintió como arrancar una curita. Esperaba sentir arrepentimiento, pero en su lugar, sentí como si me hubieran quitado un peso de encima. Pero en el momento en que escribí la última palabra, la pantalla de mi computadora parpadeó y se apagó. Ni siquiera pude hacer clic en el botón de enviar. Se apagó así, de repente. Intenté reiniciarla. Presioné el botón de encendido más veces de las que podía contar, pero estaba muerta como un ladrillo. Genial, murmuré. Todo era como si algo hubiera freído mi sistema. Durante algunas semanas la vida continuó como de costumbre. Todo el incidente se desvaneció de mi mente, hasta que un día llegó un paquete sin remitente, solo con mi nombre garabateado en el frente. Dentro estaba la cámara.
La cámara de Lucas, así la llamaba el listado. Incluso consideré si Amazon podría estar detrás de todo esto, pero no. La pista se enfrió, sin rastro de algún proyecto secreto o un sitio experimental por encontrar. Y con cada callejón sin salida, me convencí más de que, tal vez, esta cámara estaba destinada solo para mí. Quizá el destino me eligió para esto, se me dio un propósito. Descubrir las cosas que la gente mantenía ocultas. Me eligió a mí. Sabía lo que tenía que hacer. Esto no era simplemente para descubrir chismes del vecindario. Así que ahí estaba, recorriendo la ciudad con esta extraña cámara. La ciudad es una bestia completamente distinta por la noche, déjame decirte. Las calles que solo parecían sucias durante el día, se vuelven absolutamente aterradoras cuando oscurece. Las luces de neón hacían que todo se viera siniestro. Decidí tomar una foto de uno de esos empresarios de alto nivel, ya sabes, de los que tienen su nombre en restaurantes y bancos por toda la ciudad. Y cuando la foto salió, fue como nada que hubiera visto antes. El tipo estaba allí, eso seguro, pero alrededor de él, había cuerpos esparcidos por todos lados. Estaban torcidos de formas que me revolvieron el estómago. Pero lo peor estaba detrás del empresario. Una cosa oscura con una cara de un rojo brillante enfermizo, como brasas al rojo vivo en una habitación oscura. Tenía garras que parecían lo suficientemente afiladas para cortar cualquier cosa. Estaba justo detrás de él, casi como si le estuviera susurrando al oído. Cuando vi eso, todo encajó. Este tipo estaba metido en cosas realmente malas. Y aunque sentía miedo, también una emoción innegable. Esta foto era una prueba real de lo que este hombre estaba haciendo. Tenía que compartirla, tenía que mostrarle al mundo. Esto era grande, más grande que cualquier otra cosa que había descubierto antes. Peligroso, sí, pero sentía que estaba destinado para esto. Seguí adelante desenterrando más suciedad sobre los ricos y poderosos, tratos en callejones, sobornos, aventuras. Todo lo que sabes que está pasando, pero no puedes probar. Solo que mis fotos mostraban a esos monstruos distorsionados en el fondo. Criaturas horribles que revelaban lo que estas personas eran realmente. Ahí fue cuando me di cuenta de algo. Estas fotos eran inútiles como evidencia. Mostraban que algo andaba mal, pero no de una manera que alguien pudiera creer. Necesitaba pruebas concretas, imágenes reales y claras de lo que estaba sucediendo. Pero deshacerme de la cámara no iba a suceder. Me estaba mostrando demasiado. Incluso si todo estaba distorsionado, tenía que encontrar una manera de usar lo que estaba viendo, convertirlo en algo que realmente sirviera como evidencia irrefutable. Está bien, entonces esto es lo que comencé a hacer. Cada noche tomaba mi cámara y salía a las calles. Era como si estuviera en piloto automático, ¿sabes? Conducía por ahí, encontraba a algún político o celebridad y les tomaba una foto. Luego regresaba a casa y veía qué estaban ocultando. Cada noche era como una misión para mí. Una vez atrapé a un médico local, el jefe del hospital más grande de la ciudad. Lo capté afuera, en el estacionamiento, fumando. Parecía todo respetable con su bata blanca, pero la foto contaba una historia diferente. Estaba rodeado de montañas de pastillas mientras contaba dinero. A su alrededor había personas desesperadas, extendiendo las manos, pidiendo más. Pero lo que estaba detrás de él era lo que impactaba. Una criatura con los ojos tan inyectados de sangre que casi eran completamente rojos, y una espuma espesa goteando de su boca. Entonces me di cuenta. Este médico había estado desviando drogas del hospital, ganando buen dinero vendiéndolas en las calles. Luego estaba esa socialité, la hija de un funcionario importante del ayuntamiento. La fotografié en su auto elegante, pero la foto mostraba el rastro de destrucción que había dejado atrás. Coches destrozados, ventanas rotas, botellas esparcidas. En el asiento trasero de su coche, se veía una figura demoníaca. Una mujer con lágrimas negras corriendo por su rostro. Me pregunté cuánto había pagado su padre para que sus cargos por conducir ebria desaparecieran. El gran jefe de una empresa de construcción apareció en otra foto, sentado en un trono hecho de dinero. Pero el fondo era un desastre. Edificios derrumbados, casas con techos caídos, calles llenas de baches. Entonces comprendí por qué se había derrumbado ese edificio de apartamentos en el centro. Este tipo estaba usando materiales baratos para obtener mayores ganancias. Con cada foto, veía lo podrida que estaba esta ciudad. Todos en la cima tenían algo que esconder,
y yo era quien los expondría. Decidí que la Deep Web sería el mejor lugar para publicar estas fotos, al menos por ahora. Por un lado, se sentía más seguro, menos probable que alguien rastreara las publicaciones hasta mí. Subía las fotos con un pequeño adelanto, algo como el ayuntamiento expuesto o lo que no quieren que sepas. Luego publicaba los nombres y pedía pistas. Este se convirtió en mi ritual nocturno. Era emocionante de alguna manera. Salir a escondidas, capturar esos momentos, traer justicia de la única manera que sé. Pronto mis publicaciones empezaron a llamar la atención. La gente en los foros se volvía loca tratando de adivinar lo que significaban las fotos. Algunos intentaban desacreditarlas como falsas, mientras otros creaban teorías salvajes sobre experimentos secretos del gobierno o tecnología alienígena. Pero aquí está la verdad. No lo hacía por la fama o la emoción en línea. Con cada foto esperaba que alguien me diera información concreta, algo que pudiera usar para realmente derribar a estos tiburones. Necesitaba pruebas sólidas. Entonces cada noche salía. Era agotador, sí, pero finalmente sentía que estaba haciendo algo significativo. Pero cuanto más publicaba, más advertencias recibía. Mensajes anónimos de vez en cuando. Gente respondiendo a una foto con advertencias como, «Estás jugando con fuego», o «Deja esto antes de que sea demasiado tarde». Traté de ignorarlas, pero luego apareció. Un hombre con una pistola apuntándola hacia mí. Era como si realmente pudiera verme. Estaba tranquilo y profesional al respecto. Detrás de él, era como una escena sacada de una pesadilla. Cuerpos esparcidos por todos lados, apoyados contra las paredes o tirados en el suelo, con expresiones de puro terror en sus rostros. Este tipo no solo estaba metido en cosas malas. Él era las cosas malas, era un asesino a sueldo y estaba atrás de mí. Crecí con padres que eran personas sensatas y cariñosas, pero que también tenían un toque de paranoia cuando se trataba de Internet. Cualquier cosa que permitiera la comunicación anónima, en cualquier formato, estaba terminantemente prohibida en casa. Incluso Pingüinos Club no era permitido porque se podía chatear en él. Como era de esperarse, cuando obtuve mi primera computadora portátil a los 12 años, que era bastante mala, solo la conseguí para hacer tareas escolares. Lo primero que hice fue intentar hablar con personas en línea. No me metí en salas de chat ni nada parecido, porque las advertencias de mis padres seguían presentes en mi cabeza, pero tampoco evitaba completamente el contacto. Finalmente creé una cuenta en ArtDeviant. Lo sé, es algo vergonzoso, donde no publicaba mucho porque carecía de talento artístico. A pesar de eso, fui contactada por mensaje privado por un chico al que llamaré Enigma, porque su foto de perfil era del personaje El Acertijo. Eso debería haber sido una señal de alerta en sí misma. Honestamente, Enigma simplemente comenzó a hablarme de la nada. Creo que había comentado en una de sus publicaciones o algo por el estilo. Y él me escribió para agradecerme por las amables palabras. Empezamos a hablar y descubrimos que teníamos muchos intereses en común. Jugábamos algunos de los mismos videojuegos y disfrutábamos de algunas de las mismas caricaturas. Parecía un chico realmente simpático. Creo que fue tal vez 1 o 2 semanas después cuando sucedió la primera cosa incómoda. Aunque en ese momento no le di mucha importancia, ambos compartíamos una visión algo pesimista de la humanidad, lo que daba lugar a muchas bromas oscuras entre nosotros. Aproximadamente 1 semana después de empezar a intercambiar mensajes, mencionó de forma casual que creía que el mundo estaría mejor sin él. Le puse una carita triste y lo tranquilicé. Sus comentarios sobre esto rápidamente pasaron de simples observaciones a largos y detallados discursos sobre cuánto se odiaba a sí mismo, cómo quería morir y cuál sería la mejor manera de hacerlo. Pasé horas hablando con él a través del chat, aterrada de que un día no pudiera hacer lo suficiente y realmente lo llevara a cabo. Sus mensajes comenzaron a volverse inquietantes de una manera diferente. Empezó a decirme lo agradecido que estaba por mí, cómo nadie se había preocupado por él tanto como yo, lo importante que era para él, y cómo no podía vivir sin mí. Decía que moriría si alguna vez me perdiera. Estaba claramente obsesionado. Bueno, un día, un par de meses después, mi computadora portátil se averió. No fue nada grave, pero tomó algunos días antes de que todo volviera a funcionar correctamente. Cuando inicié sesión en ArtDeviant, encontré decenas de mensajes, todos de Enigma.
Comenzaban de manera bastante normal, pero rápidamente se volvían desesperados. Después de que no respondí, el último mensaje que envió era algo así como: "No puedo soportarlo más", seguido de un enlace a una imagen. La imagen era de él lastimándose a sí mismo. Me quedé horrorizada y le respondí rápidamente, aterrada de haber perdido a un amigo. Él me contestó: "Pensé que te había perdido", dijo. "Creí que me habías abandonado. No podía soportar el dolor sin ti". Le dije que no lo haría de nuevo y pareció tranquilizarse. Las cosas solo empeoraron desde ahí. Llegó un punto en el que prácticamente todas nuestras conversaciones consistían en él, proclamando su obsesión conmigo, amenazando con hacerse daño, o ambas cosas. El estrés me mantenía despierta por la noche. Estaba aterrada de que, algún día pronto, abriría el chat y no encontraría nada. Estaba absolutamente convencida de que era mi responsabilidad mantener a este chico con vida, y que estaba fracasando miserablemente en ello. Enigma seguía intensificando su comportamiento, hasta que un día, casi un año después, finalmente dijo algo que me asustó tanto que lo dejé. Enigma comenzó a hablar sobre cómo yo era la última persona buena que quedaba en este miserable mundo, y cosas por el estilo. Hablaba de manera poética sobre cuánto deseaba hacerlo, y luego dijo que finalmente había encontrado una forma de ser verdaderamente feliz. Dijo que la única manera en que alguna vez encontraría la felicidad sería haciéndolo y llevándome con él. De esa manera, siempre estaríamos juntos, libres del cruel peso del mundo. Empezó a describir en detalle cómo lo haría. Muchas de sus descripciones incluían sacarme el corazón y abrazarlo contra su pecho mientras se acostaba a mi lado antes de quitarse la vida. Estaba tan aterrada que hice lo que debía haber hecho mucho tiempo atrás. Eliminé esa cuenta. Durante años, después de ese incidente, no hablé con nadie en línea. Incluso hoy en día, todavía siento un temor persistente cuando se trata de interactuar en Internet. Especie de desconcierto, pero también el impulso de dejarlo pasar. Después de todo, en mi línea de trabajo te cruzas con todo tipo de personas extrañas. Archivé el chat en mi carpeta de casos abiertos y decidí no pensar más en ello. Había terminado mi investigación inicial y ya era tarde, así que cerré todo y me fui a casa. Las semanas siguientes transcurrieron sin novedades. El caso que había estado investigando se cerró, aunque nunca llegamos a identificar con claridad la fuente de la información robada. Era frustrante, pero a veces, en seguridad informática, los rastros se esfuman, y no siempre se obtiene una resolución satisfactoria. Sin embargo, lo que me había inquietado sobre la conversación en la Deep Web comenzó a desvanecerse en mi mente, hasta casi olvidarlo por completo. Fue aproximadamente un mes después cuando las cosas comenzaron a ponerse realmente extrañas. Un día, mientras trabajaba en otro caso, uno de mis compañeros mencionó algo sobre unos mensajes raros que habían aparecido en su ordenador. Al principio no le presté mucha atención. Después de todo, los errores de software y los mensajes extraños son algo relativamente común en nuestro trabajo. Pero cuando más personas comenzaron a reportar lo mismo, mi curiosidad despertó. Fui a revisar uno de los equipos afectados y lo que vi me hizo sentir un escalofrío. En la pantalla había una serie de coordenadas presentadas en una línea de código que parpadeaba de manera intermitente. No parecía ser un virus ni ningún tipo de malware conocido. Las coordenadas estaban escritas en un formato sencillo, como si alguien las hubiera ingresado manualmente. Revisé los registros del sistema, pero no había nada fuera de lo común en los accesos recientes ni señales de una intrusión externa. Era como si las coordenadas hubieran aparecido de la nada. Mi primer instinto fue intentar descifrar el significado de esas coordenadas. Al introducirlas en un mapa, descubrí que apuntaban a lugares específicos, la mayoría de ellos en zonas remotas y aisladas. Decidí compartir esta información con la policía. Aunque en ese momento muchos en la oficina pensábamos que probablemente era alguna broma o un fallo del sistema, la policía decidió investigar. Y fue entonces cuando todo comenzó a desmoronarse. Lo que encontraron en esos lugares era inquietante. Cada una de las coordenadas correspondía a la ubicación de un asesinato sin resolver, ocurrido años atrás. Eran casos archivados, olvidados por la mayoría, donde las víctimas habían desaparecido y sus cuerpos nunca se encontraron. La coincidencia era demasiado evidente como para ignorarla. Empezaron a surgir teorías, algunas más extravagantes que otras,
Pero lo que quedó claro es que alguien con acceso a información altamente confidencial estaba involucrado. El ambiente en la oficina se volvió tenso. Cada día traía nuevas preguntas, pero muy pocas respuestas. Nadie sabía si habíamos sido hackeados, si se trataba de una filtración interna o si algo mucho más siniestro estaba ocurriendo. Intentamos rastrear el origen de los mensajes, pero nos topamos con callejones sin salida una y otra vez. Era como si estuviéramos luchando contra una sombra, algo que siempre parecía estar un paso adelante. Un par de semanas después, justo cuando las cosas comenzaban a calmarse, ocurrió algo que volvió todo aún más perturbador. Una mañana encendí mi ordenador, y al igual que antes apareció un mensaje. Pero esta vez no era solo una cadena de coordenadas sin contexto. Esta vez el mensaje estaba dirigido específicamente a mí. Has sido elegido para conocer la verdad. Aquí están las coordenadas que cambiarán todo. El mensaje incluía un nuevo conjunto de coordenadas diferentes de las anteriores, pero ubicadas cerca de las primeras. Mi corazón se aceleró. No había compartido mis sospechas con nadie, pero una parte de mí sabía que esto estaba relacionado con la conversación que tuve semanas antes en la Deep Web. Sin perder tiempo, informé a las autoridades. Lo que encontraron en esos nuevos lugares fue algo que nadie esperaba. Las coordenadas apuntaban a búnkers ocultos construidos décadas atrás, probablemente durante la Guerra Fría. Sin embargo, estos búnkers no estaban vacíos. Dentro, encontraron personas vivas, pero apenas. Eran inmigrantes, familias enteras que habían sido mantenidas en condiciones inhumanas, al borde de la muerte por desnutrición. Entre ellos había varios niños, esqueléticos, apenas conscientes. Las imágenes de esos pobres desdichados fueron demasiado para muchos de nosotros. Algunos de mis compañeros tuvieron que tomarse un tiempo libre para lidiar con lo que habíamos descubierto. El hallazgo sacudió al país entero. Los medios se apoderaron de la historia, y pronto todos hablaban de los búnkers, de las personas encontradas allí, y de cómo nadie parecía saber cómo habían terminado en esos lugares. Se inició una investigación a gran escala, y las teorías comenzaron a circular rápidamente. Una de las más inquietantes, aunque no confirmada, sugería que elementos corruptos dentro del gobierno habían utilizado esos búnkers para deshacerse de personas indeseadas, en particular inmigrantes. La mera posibilidad de que algo así pudiera ser cierto me aterrorizaba. Sin embargo, lo que más me atormenta es que nunca supe quién era la persona que me envió las coordenadas. Intenté rastrear el origen de los mensajes. Exploré cada rincón de la Deep Web en busca de pistas, pero fue en vano. Era como si el remitente hubiera desaparecido sin dejar rastro, borrado de la existencia. ¿Era un exmiembro del gobierno que intentaba redimirse? ¿Alguien que había tropezado con un secreto demasiado grande para manejarlo solo? Nunca lo sabré, y esa incertidumbre es lo que más me atormenta. Pienso en esa conversación casi todas las noches. Me pregunto qué habría pasado si no hubiera ignorado sus advertencias. Si hubiera tomado en serio lo que me dijo desde el principio. Siento una mezcla de gratitud y culpa. Gratitud, porque gracias a esa persona se salvaron vidas. Y culpa, porque no supe reconocer la importancia de lo que me estaba diciendo en su momento. Ahora, cuando cierro los ojos, veo los rostros de esas personas en los búnkers. Veo los ojos hundidos de los niños, la desesperación en sus miradas, y me pregunto cuántos más habrían muerto si no hubiéramos encontrado esas coordenadas. Y aunque nunca sabré quién era esa persona, si alguna vez escucha esta historia, quiero que sepa que le estoy eternamente agradecido. Gracias por salvar a esas personas y por favor acepta mis disculpas por no haber confiado en ti desde el principio. En el mundo en el que trabajo, la desconfianza es una segunda naturaleza, una necesidad para sobrevivir. Pero a veces, en los lugares más oscuros encontramos luz de formas inesperadas. Esta historia es prueba de ello, y aunque todavía no puedo descansar en paz, al menos sé que, de alguna manera, hicimos lo correcto. He trabajado como desarrollador para una compañía de seguridad informática por más de 10 años. Nuestra compañía es una de las más reconocidas del país, contratada con frecuencia por entidades gubernamentales, la policía e incluso ciertas ramas de las Fuerzas Armadas. Nuestro trabajo es tan amplio como complicado, desde proteger redes esenciales hasta perseguir criminales en los rincones más oscuros de la Deep Web.
Con el tiempo, desarrollé una especie de coraza emocional, necesaria para enfrentar las cosas que veo a diario. Pero hay un caso en particular que, a pesar de los años transcurridos, todavía me roba el sueño. Un caso que nunca pude resolver y que, mirando hacia atrás, me mostró que la realidad puede ser mucho más aterradora que cualquier ficción. Era un martes cuando me asignaron ese caso. Recuerdo que fue uno de esos días en los que todo parece fluir con normalidad, donde la rutina se siente casi reconfortante. Estaba terminando una auditoría de seguridad para una empresa de biotecnología, cuando mi superior se acercó a mi escritorio con una expresión grave. Me entregó una carpeta y me dijo que debía echar un vistazo a algo que había aparecido en la Deep Web. No era extraño recibir este tipo de peticiones. La Deep Web es un sitio donde la actividad ilegal abunda. Siempre hay algo oscuro esperando ser encontrado. La carpeta contenía poca información inicial. Era una alerta sobre un incremento en la distribución de datos robados. Este tipo de trabajo solía ser tedioso pero esencial. Implicaba horas de inmersión en bases de datos cifradas, análisis de patrones de tráfico y seguimiento de IPs ocultas. Mi tarea era sencilla, al menos en teoría: rastrear el origen de la información robada y, si era posible, identificar a los culpables. Estaba acostumbrado a este tipo de retos, y aunque el trabajo podía ser agotador, me proporcionaba una satisfacción única al desentrañar estos enigmas. Comencé mi investigación como de costumbre, configurando herramientas que me permitieran navegar por la Deep Web de forma segura, resguardando mi identidad y asegurando que mis huellas digitales fueran imposibles de rastrear. La Deep Web, para aquellos que no lo saben, es un vasto océano de contenido que no está indexado por los buscadores convencionales. Es un lugar donde la privacidad y el anonimato son la norma, lo que la convierte en un refugio para actividades ilegales: venta de drogas, tráfico de armas y, por supuesto, intercambio de información robada. Pasé varias horas revisando foros clandestinos, mercados negros y bases de datos a las que solo se puede acceder con enlaces directos. Era un trabajo minucioso que requería paciencia. A veces encontraba enlaces que me llevaban a callejones sin salida, pero la clave en este tipo de investigaciones es la persistencia, porque tarde o temprano se encuentra algo. Y así fue como, después de horas de trabajo, me topé con un anuncio que captó mi atención. No era tanto el contenido del anuncio lo que me llamó la atención, sino las imágenes que lo acompañaban. Eran fotos de lugares que me resultaban extrañamente familiares, aunque no podía precisar por qué. El anuncio parecía ser algún tipo de publicidad, aunque el producto o servicio que ofrecía no estaba claro. Las imágenes mostraban sitios que reconocía vagamente, como si los hubiera visto alguna vez en los márgenes de mi vida diaria. Decidí hacer clic, más por curiosidad que por otra cosa. No esperaba encontrar algo relevante para el caso que estaba investigando, pero algo en esas imágenes me decía que debía seguir esa pista. El enlace me llevó a un foro privado, uno de esos lugares en la Deep Web a los que solo puedes acceder con una invitación. Estos foros son conocidos por ser puntos de encuentro para todo tipo de personas, desde hackers hasta informantes gubernamentales, pasando por criminales que buscan un espacio donde intercambiar información sin ser detectados. Usé uno de mis seudónimos habituales, un nombre genérico que había creado años atrás y que utilizaba en este tipo de investigaciones. No esperaba mucho, tal vez solo reunir algo de información adicional antes de cerrar por el día. Para mi sorpresa, en cuestión de minutos recibí un mensaje directo. El remitente usaba un nombre de usuario compuesto por una secuencia aleatoria de letras y números, algo bastante común en la Deep Web. Sin embargo, el mensaje no era lo que esperaba. No era una respuesta típica ni un intento de vender datos robados. En su lugar, el mensaje era breve pero inquietante. Sé que estás buscando algo, puedo ayudarte, pero tienes que escucharme. Al principio pensé que era una broma, o tal vez un intento de phishing. No sería la primera vez que alguien intentaba manipular o engañar a un investigador para obtener información. Respondí con precaución, preguntando quién era y qué sabía. La respuesta fue rápida y perturbadora. Sé más sobre las operaciones de la policía y el gobierno de lo que podrías imaginar. Información que ni siquiera tú podrías descubrir. Fruncí el ceño. Mi instinto me decía que podría ser alguien que simplemente estaba tratando de impresionarme o asustarme. Fanfarronadas que eran comunes en los círculos en los que me movía durante mis investigaciones. Decidí responder con sarcasmo,
como solía hacer con este tipo de usuarios. Claro, seguro que sí. ¿Qué más sabes, maestro del universo? Esperaba que esto terminara la conversación, o al menos que me llevara a una cadena de mensajes en la que pudiera exponer al charlatán de turno. Sin embargo, el usuario no mordió el anzuelo. En lugar de continuar la conversación, me envió un último mensaje que me dejó helado. No me subestimes. Y luego la conversación se cortó abruptamente.